Todo lo que vimos hasta ahora en el capítulo de experimentos, el modelo que está debajo de la ANOVA, los métodos de comparaciones múltiples, todo eso está apoyado en los 4 supuestos del modelo lineal que vimos. Si esos supuestos caen, empiezan a hacer agua todos los métodos que vimos y las distribuciones cambian y por lo tanto no se deben usar. Las tablas ya no se pueden usar. El software no nos va a avisar eso. El software va a hacer el cálculo, como si los supuestos se cumplieran. Por lo tanto, somos nosotros los responsables de verificar que los supuestos se están cumpliendo antes de proseguir con el análisis, o darle curso. A eso nos vamos a abocar ahora, la validación de supuestos, donde la palabra validación significa verificar que se estén cumpliendo y eventualmente corregirlo. Recordemos entonces el modelo y los supuestos. Supuesto número 1, la esperanza de los epsilon es igual a 0. Es decir, que toda la componente de media está depositada en las mu. Este supuesto en general se cumple porque la especificación es totalmente flexible, máximamente flexible. Cada grupo tiene su media, por lo tanto es libre de posicionarse, centrarse en donde corresponda. Por lo tanto, el supuesto número 1 en este modelo no va a tener inconvenientes. El supuesto de número 2, la homoscedasticitad, sí podría eventualmente fallar. Impone que todos los epsilon tengan la misma varianza. Normalmente la varianza de los epsilon de los datos correspondientes a un grupo raramente serían distintas. Donde más puede surgir una diferencia en las varianzas es entre los grupos. Los epsilon de un grupo y los de otro pueden tener diferentes varianzas, con lo cual el supuesto número 2 vamos a tener que validarlo, especialmente en experimentos industriales o comerciales. Cuando Fisher creó estos métodos en el campo agropecuario, allí se trata de variables biológicas principalmente, que así como las variables físicas, suelen cumplir el supuesto número 2. Pero ya cuando vamos al campo industrial y sobre todo en el campo comercial, donde las variables son principalmente económicas, y ahí no se cumple muchas veces el supuesto número 2, hay heteroscedaticidad y hay que corregirla. El supuesto número 3 habla de la independencia entre los datos, entre los epsilon que están dentro de los datos, que son la parte, la componente aleatoria de los datos. Y eso, como decíamos antes, si el experimento está correctamente aleatorizado, o sea, si los tratamientos fueron asignados a las unidades de análisis aleatoriamente, entonces en general se cumple. La aleatorización ayuda a que el supuesto se cumpla. O sea que si el experimento está bien diseñado y bien ejecutado, este supuesto número 3 no va a ser un área de preocupación. En cambio, el supuesto de normalidad es como el supuesto de homoscedasticitad. Puede fallar sobre todo en el campo industrial o comercial, donde las variables dejan de ser físicas, biológicas, y pasan a ser sociales, económicas, y ahí es cuando más falla el supuesto de normalidad. De hecho, muchas veces fallan juntos, la homoscedasticitad y la normalidad. Porque cuando falla la normalidad aparecen leyes de probabilidad asimétricas que admiten, generan outliers, generan datos extremos, tienen asimetría muchas veces. Y bueno, en experimentos pequeños, cuando hay pocos datos en un grupo, si un grupo presenta un outlier y el otro no, las varianzas son muy distintas. O sea que muchas veces la falla de normalidad se traduce en una falla de homoscedasticitad. Y muchas veces se arreglan juntos, afortunadamente.
A veces puede ser una falla aparente de homocerticidad, ya veremos eso. Pero bueno, vamos entonces a concentrarnos en los supuestos de homocerticidad y normalidad, que son los que más frecuentemente fallan en los experimentos de la ingeniería industrial. Enfocando ahora en la homocedasticidad. Es frecuente que se cumpla en experimentos agropecuarios, como decíamos, cuando las variables son de tipo biológico, o más todavía si las variables fueran de tipo físico. Pero no tanto en experimentos industriales o comerciales, especialmente cuando las variables son de tipo económico, social, es más difícil que se cumpla la homocedasticidad. Vamos a ver entonces cómo diagnosticar el problema, si es que lo hay, es decir, cómo detectar, identificar si está fallando la homocedasticidad, y luego, eventualmente, si está fallando, cómo resolver el problema. Entonces, para diagnosticar, tenemos dos métodos, el debido a William Cochrane y el debido a Levin, que son alternativos, uno usa uno y el otro, vamos a ver las ventajas de cada uno. Y si lo tenemos que resolver, si el problema está presente, si hay heterocedasticidad, podemos resolverlo mediante transformaciones homogeneizantes de la varianza. Si lo conseguimos, porque no hay una certeza de que eso pueda encontrarse en la transformación correcta, y si no lo conseguimos, existen métodos no paramétricos que no exigen la homocedasticidad, son más generales, entonces pueden aplicarse aun que haya heterocedasticidad. Lamentablemente esos métodos no paramétricos son muy débiles, tienen muy poca potencia, entonces no los vamos a ver en el curso, porque solo se usan en casos extremos, porque en general no detectan gran cosa, no tienen buena potencia, si no detectan nada. Entonces vamos a concentrarnos sobre estos dos métodos de diagnóstico y luego sobre las transformaciones como la solución al problema. El método de Cochrane plantea la hipótesis de homocedasticidad, es decir, de igualdad de las varianzas entre los P grupos, 3 en el caso de los pozos geotérmicos. William Cochrane encontró la distribución del estadístico H, que se calcula tomando la mayor de las varianzas entre las varianzas de los grupos empíricas, dividiéndola por la suma de las varianzas de todos los grupos. Este estadístico tiene un dominio raro. Obviamente no puede ser mayor que 1, porque la varianza mayor es una de las que está en el denominador, por lo tanto siempre es menor que 1. Puede aproximarse. En el extremo de heterocedasticidad, cuando hay una varianza que es muy grande y todas las otras son muy chiquitas, se aproxima a 1. Por el otro lado, uno diría que se aproxima a 0, pero no se puede aproximar a 0, porque en el caso extremo de homocedasticidad, si todas las varianzas fueran iguales, las varianzas empíricas difícilmente lo serían, pero si fueran muy parecidas, el estadístico H valdría en el límite 1 sobre P, porque abajo hay P sumandos y arriba hay 1. Entonces el dominio del estadístico está entre 1 sobre P y 1. Cuando el estadístico se acerca a 1 sobre P, hay homocedasticidad. En cambio, cuando va hacia el 1, no podemos sostener la homocedasticidad y ahí detectamos el problema. Cochrane desarrolló la distribución de probabilidades, el estadístico, y lo tabuló. Por lo tanto, tenemos una tabla que, fíjense, el H depende de P, el número de grupos, y de los grados de libertad. Pero estos grados de libertad no son los de la varianza amalgamada, que acá no interviene en ningún lado. ¿Por qué no interviene la varianza amalgamada? Porque como no se sabe si hay homocedasticidad, más vale no amalgamar nada. Amalgamamos cuando hay homocedasticidad, porque la varianza amalgamada o pool es una especie de promedio de todas las otras, que se supone que están estimando la misma cosa. Si cada una está estimando cosas diversas, no corresponde promediarla. Por lo tanto, acá no aparece la varianza amalgamada en ningún lado, ¿sí? Aparecen las varianzas de los grupos.
Entonces los grados de libertad son los grados de libertad de esas varianzas que deberían ser iguales. Es decir, Cochrane desarrolló la distribución de probabilidades para el caso particular en que todas las muestras tienen el mismo n, todos los grupos. Si varían, estrictamente el ensayo de Cochrane no sería aplicable. Si varía un poquito, uno puede a lo mejor aplicarlo por aproximación, pero no sería exacto. Aquí tenemos el método de Cochrane aplicado al caso de los pozos geotérmicos. Vemos que las tres desvíos estándar, no las varianzas, los desvíos estándar son parecidos, 35, 29 y 43. Vamos a plantear la hipótesis de homoelasticidad, las tres varianzas iguales, y calculamos el estadístico H, que resulta 0,473. El estadístico H tiene los parámetros 3, que es el número de grupos, y 6, que son los grados de libertad de los grupos, porque tienen 7 datos cada uno. El valor crítico, según la tabla, para 3 grupos y 6 grados de libertad en cada uno, con alfa igual a 5%, es 0,79. El valor empírico no se pasa del valor crítico, no está entre el crítico y 1, sino que está antes del valor crítico, por lo tanto no se rechaza la hipótesis de homoelasticidad. Es cierto que cuando no rechazamos una hipótesis no estamos seguros, no se conoce el riesgo, pero por lo menos no estamos seguros de que hay heteroceasticidad, que sería el problema grave. Entonces vamos a asumir que hay homoelasticidad. El método de Cochrane que acabamos de ver es muy susceptible a la normalidad de la variable original, de la duración de los trépanos. Es demasiado susceptible y cuando ese supuesto no se cumple, la distribución del H cambia y entonces ya no se sabe cuál es y no se puede usar. Entonces, cuando dudemos de la normalidad, es mejor no utilizar el método de Cochrane, sino este método de Leven, que es más robusto. ¿Sí? Es robusto, o sea, es menos sensible a las desviaciones de normalidad. El método de Leven se apoya en la desigualdad de Chebyshev. Chebyshev, matemático ruso, como tal, su apellido se escribe con caracteres cirílicos, por lo tanto, los que usamos nosotros no son los originales, y hay varias versiones, quizá lo hayan visto como Chebyshev con Che, o quizá con T, quizá con Y, dos F finales, es todo lo mismo, ¿sí? Es el mismo Chebyshev, matemático ruso, que demostró el siguiente teorema, muy general. Dice, para cualquier variable aleatoria, sea normal o no, tenga cualquier distribución de probabilidades, solamente se le exige a la variable aleatoria que tenga una media y una varianza finitas. Es lo único que se le pide. O sea, básicamente cualquier variable aleatoria. Se cumple esta propiedad de aquí. X menos mu viene a ser una escapada que la variable se hace alejándose de su media. Hacia el positivo o el negativo, tomamos el valor absoluto. La magnitud de esas escapadas está limitada. La probabilidad de que una escapada sea mayor que k, mayor o igual que k, o sea que sea bastante grande, mayor que k, esa probabilidad es pequeña, está limitada justamente por la varianza, sigma cuadrado. Si la varianza es pequeña, la variable aleatoria no se puede escapar muy lejos. Eso es lo que establece el teorema. Por lo tanto, vincula a las escapadas de la variable alejándose de la media, hacia uno u otro lado, con la varianza. Como nosotros estamos estudiando la varianza ahora, el teorema de Chebyshev nos sugiere comparar las escapadas que se producen en cada grupo. Si en un grupo las escapadas son muy grandes y en otro son muy pequeñas, eso nos daría el indicio de que las varianzas son distintas, ¿no es cierto? Por el teorema de Chebyshev. Entonces vamos a calcular todas las escapadas. Tenemos tantas escapadas como datos, porque a cada valor le restamos la media de su grupo y tenemos una escapada. Hacemos el valor absoluto y tenemos 21 valores, tenemos 21 escapadas.
Y luego las queremos comparar. ¿Cómo compararíamos las escapadas? Bueno, ya sabemos comparar las medias de diferentes variables, lo hacemos mediante la ANOVA, un análisis de varianza. Eso es lo que vamos a hacer y en eso consiste el método de Levein, en comparar las escapadas que se producen en cada uno de los grupos mediante ANOVA. Lo único que exige el método es que los tamaños de muestra sean mayor que 2, porque si es 2, si es 1 no se pueden calcular las varianzas, y si es 2 resulta trivial. Entonces vamos a ver cómo resulta. Volviendo al caso de los pozos geotérmicos, tenemos aquí calculadas las escapadas, las 21 escapadas, o sea, el valor absoluto de la diferencia entre cada observación y el promedio que le corresponde. Ya no tenemos las duraciones aquí, sino las escapadas, las 21 escapadas, y los promedios de ellas. Que esos promedios, en realidad, hablan de las varianzas de las duraciones, de la variable original. Porque si las escapadas son muy grandes en un grupo, muy pequeñas en el otro, quiere decir que la varianza en el grupo 1 será más grande que la varianza del segundo grupo. No aparece en este caso porque veamos 30, 24 y 33, no aparecen grandes diferencias, pero hacemos el ANOVA, la tablita ANOVA aquí, y la hipótesis nula ya no es igualdad de medias, es igualdad de varianzas, porque son medias de otra variable relacionada con la varianza. Y el estadístico F 0,43 menor que 1 nos indica que no hay ningún problema, ¿sí? Para rechazar el F tiene que ser mayor que 1, bastante mayor que 1, según indique la ley de Snedeker. Alfa asterisco 66% es absolutamente enorme comparado con cualquier nivel de significación, por lo tanto no rechazamos la hipótesis de homoselasticidad. Volvimos entonces a confirmar que no hay razones para preocuparse por el supuesto número 2 de homoselasticidad. Ahora supongamos que hubiéramos detectado heteroselasticidad y tuviéramos que resolverla. La solución que vamos a aplicar en este curso es aplicar anamorfosis, transformaciones no lineales que no involucran a ningún parámetro del modelo, sino que se pueden aplicar directamente a los datos y que tienden a homogeneizar las varianzas entre los grupos. Con esa solución resolvemos la heteroselasticidad, si lo logramos, ¿no? Porque no siempre es posible. Pero hay 4 casos en los que el ingeniero García, en su libro, detecta una transformación, identifica una transformación que resuelve generalmente el problema. Y estos son los siguientes. En el primer lugar, cuando se trata de una variable económica, cuando la variable respuesta es una variable económica, ventas, demandas, costos, precios, ese tipo de variables, suelen seguir una ley log normal, en la cual el desvío estándar es proporcional a la media. Por lo tanto, si hay diferencias entre las medias de los grupos, va a haber elasticidad seguro. García demuestra que la transformación logarítmica resuelve, empareja las varianzas. Si la variable respuesta fuera el número de eventos discretos en un continuo, como por ejemplo cantidad de clientes que arriban en un intervalo de tiempo a un sistema de atención, cantidad de fallas que se producen en un alambre en extensión longitudinal o en una tela superficial, continuos de diversas naturalezas. Esto nos remite al proceso de Poisson. La variable Poisson tiene una varianza igual a la media, o sea, el desvío estándar igual a la raíz de la media. Si la variable no es exactamente una ley de Poisson, pero algo parecido, podemos asumir que el desvío estándar sea proporcional a la raíz de la media. En ese caso, García demuestra que tomando la raíz cuadrada de los datos, las varianzas entre los grupos se emparejan. Si la variable respuesta siguiera una ley gamma, que en teoría no hay mayormente fundamento para eso, pero en la práctica se han encontrado algunas variables aleatorias que siguen aproximadamente esa ley. Por ejemplo,
La velocidad de los vientos suele seguir una ley gamma o Weibull, que es parecida en algunos casos. El caudal de los ríos. Es decir, hay variables naturales y otras que pueden seguir una ley gamma. Es asimétrica como la log normal, pero no tanto. Por lo tanto, las variables económicas en general no aplican a este caso. Pero si tuviéramos una variable con distribución gamma, aplicaríamos la raíz cúbica de los datos y homogeneiza la varianza. Y por último, si la variable respuesta fuera una parte de algo, ¿sí? El porcentaje de algo, por ejemplo, el porcentaje de la superficie de las papas que ha sido afectada por una plaga, el porcentaje de ventas de una librería que son libros técnicos. Es muy común tener ese tipo de variables. Esas variables nos remiten al proceso Bernoulli, en el cual la varianza es proporcional a P por 1 menos P, ¿no? Y P es la media, por lo tanto es mu por 1 menos mu. Por lo tanto, el desvío estándar es proporcional a la raíz de mu por 1 menos mu. En ese caso, García, después de hacer alguna integral, demuestra que la transformación arcoseno de la raíz cuadrada de I, aplicada a cada uno de los datos, empareja las varianzas entre los grupos. Por lo tanto, el método consiste en identificar si se trata de alguno de esos casos. Si no se trata de ninguno de esos casos, podemos aplicar una transformación muy general que proponen dos famosos estadísticos, George Box y David Cox, en su paper del año 64, proponen esta transformación I elevado a la lambda menos 1 sobre lambda, que es básicamente una transformación potencial compuesta con una transformación lineal que no cambia mucho las cosas. La transformación lineal no cambia nada, ¿sí? No va a corregir la heterocedasticidad. Con lo cual es la transformación potencial básicamente. Con lo cual incluye a la raíz cuadrada y la raíz cúbica con los valores de lambda, un medio y un tercio. Y si lambda tiende a cero, también incluye el logaritmo, porque asintóticamente tiende al logaritmo. Por lo tanto, los tres primeros casos están incluidos en la transformación de Box y Cox. Y se puede aplicar cuando no se encuentra un caso de estos. Un caso general es muy flexible porque uno puede ajustar el valor de lambda barriendo un intervalo, por ejemplo, entre menos 4 y 4, de a 0,1 en 0,1, uno va barriendo ese intervalo hasta que el problema de homocedasticidad se atenúa o se va. Entonces, la idea es aplicar una de estas transformaciones y volver a hacer el diagnóstico mediante el ensayo de Cochrane o de Leven hasta que el problema se resuelva. Si no se encontrara ninguna solución, que es posible, habría que recurrir a un método no paramétrico, que no lo vemos en el curso. Vamos ahora a pasar al supuesto número 4, el de normalidad, que nuevamente es frecuente que se cumpla en experimentos agropecuarios, pero no tanto en experimentos industriales o comerciales, en variables económicas o sociales que son más complicadas. En general viene acompañada de homocedasticidad. Cuando se cumple una, se cumple la otra. Y cuando se falla una, muchas veces falla la otra también. Fallan juntas y las soluciones son comunes. Es decir, las mismas transformaciones homogeneizantes en general son también normalizantes. Eso es una suerte, porque aplicando la misma transformación podemos reparar los dos daños. Los métodos diagnósticos son distintos. Vamos a ver el diagrama QQ-plot de residuos, el ensayo de Shapiro y Will, que es un ensayo específico para normalidad. Hay muchos ensayos de normalidad. El de Shapiro y Will es el más sensible, o uno de los más sensibles que se conoce, más potente. Y eventualmente se podría hacer una modelización de los residuos, de la perturbación aleatoria, pero eso no lo vamos a ver en este curso. Veamos el QQ-plot, Quantile Plot. Este es un gráfico que compara los residuos empíricos, que son los residuos, esas escapadas, ¿se acuerdan? Las escapadas de las que hablábamos,
las diferencias entre las observaciones y los promedios de su grupo, pero con su signo ahora. Esos son los residuos. Los residuos empíricos, calculables a partir de los datos, son comparados con residuos esperables en condiciones de normalidad. De epsilon. En condiciones de normalidad se pueden lucubrar o calcular unos residuos esperables. Si son parecidos, se corrobora la normalidad. Si hay grandes diferencias, entonces surge un problema de anormalidad. Los residuos empíricos, como decíamos, se calculan restando de cada observación la media del grupo correspondiente y estandarizando, dividiendo por el desvío estándar general. Estos residuos empíricos se ordenan de menor a mayor. Los residuos teóricos normales se calculan a partir de la distribución normal estándar. Así luce el QQ-plot. En el eje horizontal tendríamos los residuos teóricos normales, y en el eje vertical los residuos empíricos, y la diagonal es la bisectriz, la línea 45 grados, que da la igualdad entre ambos. Si las observaciones estuvieran todas sobre la línea bisectriz, serían exactamente iguales. Eso no pasa nunca, pero si están cerca, normalmente es como una viborita que se entrelaza. Si no se desvían estos puntos de la línea bisectriz, quiere decir que los residuos empíricos no se desvían de los teóricos normales. Y por lo tanto podemos confiar en la normalidad de epsilon. En cambio, si tuviéramos un QQ-plot como este de la pantalla, donde hay grandes desviaciones, por ejemplo, esta panza en el medio y las extremidades de los puntos se despegan de la línea bisectriz, esto indica falla en la normalidad. A veces lo que falla es un par de puntos, un punto solo o dos puntos. En ese caso, estamos en presencia de outliers, de datos atípicos. Y por ahí es mejor, en ese caso, verificar qué pasó allí, estudiar qué pasó con esas observaciones. Quizá detectemos algún error, alguna anomalía y podemos eliminar ese dato. Solo si detectamos qué pasó. Y es algo que no corresponde al experimento, que no queremos estudiar. Y volvemos a la normalidad sin mayor problema. Si en cambio se trata de algo como esto, donde hay una tendencia ya bien marcada a la desviación por todos lados, entonces vamos a tener que ir a una solución distinta, más sistémica. Veamos cómo se calculan los residuos teóricos normales. Supongamos que tomáramos una muestra de 4 valores de una variable normal estándar. ¿Dónde caerían esos 4 valores en el eje horizontal que tenemos acá? Bueno, todos juntos no caerían, seguramente estarían repartidos en 4 lugares distintos del eje. Alguno sería el mayor. El mayor seguramente sería positivo. Sería raro que el mayor fuera negativo porque tendrían que ser todos negativos, lo cual puede pasar, pero hay muy baja probabilidad. Otro será el menor y el menor seguramente será negativo, porque si el menor fuera positivo, todos tendrían que ser positivos y entonces otra vez sería un poco raro. Los dos del medio andarán cerca del cero. Quizás sean los dos positivos, los negativos o de distintos signos, no sé, porque hay aleatoriedad. Pero lo esperable sería que se distribuyeran de forma tal de partir la densidad, la función de densidad, en 5 partes de la misma probabilidad. Es decir, que entre cada par de observaciones sucesivas hubiera una probabilidad de 0,20, porque el eje quedó partido en 5 partes. Entonces, la probabilidad entera se dividiría en 5 partes, en principio iguales. Eso sería lo esperable. Nunca va a ser exactamente así, pero si lo hiciéramos muchas veces, deberíamos encontrar esta ubicación central. Es decir, si hiciéramos muchas veces esta jugada aleatoria,
el máximo sería distinto. Cada vez que lo simuláramos daría distinto, pero el centro de todos esos máximos estaría en este lugar que deja 20% de probabilidad a la derecha. Y lo mismo pasaría con los otros 3 puntos. A esto se llaman las estadísticas de orden. El máximo de una muestra de 4 es una estadística de orden. El mínimo y los dos centrales son las 4 estadísticas de orden si la muestra tiene 4 datos. Esas estadísticas de orden son aleatorias. Son variables aleatorias cuya distribución se conoce. Y entonces se conoce la esperanza matemática. La esperanza matemática es justamente J sobre n más 1. J es el número de la observación, la primera, segunda, tercera o cuarta, y n más 1 es el tamaño de la muestra 4 más 1. Esta es la esperanza de la función de probabilidad acumulada de las estadísticas de orden, ¿sí? Entonces, conociendo los valores de las estadísticas de orden, que son los inversos de la ley de la distribución acumulada normal, de estos 4 valores de probabilidad acumulada, ¿sí? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, los invertimos con la ley normal y obtenemos las estadísticas de orden, los z ordenado 1, z ordenado 2, 3 y 4. Entonces, para construir el cucuplot, seguimos estos pasos. En primer lugar, estimamos la función de probabilidad acumulada empírica de los datos, j dividido n más 1. En nuestro caso hay 21 datos, por lo tanto será j dividido 22, para j variando desde 1 hasta 21. Se calculan los fractiles normales, o sea, estamos ahí asumiendo la normalidad, invirtiendo la función de probabilidad normal. Y ahí tenemos los z sombrero j, 21 valores. Por otro lado, se calculan los residuos empíricos estandarizados, es decir, la diferencia entre cada observación y su promedio, el del grupo, y a eso lo dividimos por el desvío estándar general, la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Sería la raíz cuadrada de la varianza amalgamada. Y se ordenan en forma creciente. Estos residuos pueden dar cualquier cosa, ¿sí? Cada uno, no están ordenados, los ordenamos. Desde residuo ordenado 1 hasta el residuo ordenado n, los 21. Bajo la hipótesis de normalidad deberían ser iguales o parecidos, por lo menos, porque son aleatorios los empíricos. Entonces el cucuplot es el gráfico de los teóricos normales z sombrero con un gráfico de puntos con los R, los residuos empíricos ordenados. El ensayo de Shapiro y Beck lo vamos a ver más adelante, pero supongamos que hubiéramos detectado falla en la normalidad y la tuviéramos que resolver. En ese caso aplicamos transformaciones de vuelta, no lineales, normalizantes, que tienden a normalizar. En general, las transformaciones homogeneizantes que hemos visto tienden también a normalizar los residuos, con lo cual es probable que la misma transformación atenúe las dos fallas, si es que hay dos fallas. Si fallan los dos supuestos, es probable que sea la misma transformación o una muy parecida. A lo mejor hay que tomar una solución de compromiso entre la transformación óptima para una cosa y la óptima para la otra. Puede que sea la transformación de Box y Cox la más adecuada. Lo que tenemos que hacer es una sola transformación, si no podemos hacer dos. Porque si con una corregimos la heterocedasticidad, con otra corregimos la normalidad, y luego cuál usamos para ensayar el ANOVA, ¿no? Tenemos que usar una sola. Una sola que, si están los dos problemas, que resuelva lo mejor posible ambos. Si eso no existe, habría que recurrir a métodos no paramétricos, como los de Wilcoxon, Kruskal-Wallis, etc., que son recursos de extremo porque tienen poca potencia, como decíamos antes.